El tema que vamos a estudiar hoy es la sujeción como parte del propósito de Dios. Cuando abrimos el libro de Efesios, usted ya puede ir abriendo el libro de Efesios, vamos a darnos cuenta que la carta al libro de los Efesios es una carta de contenido espiritual. Y la carta a los Efesios es dirigida para cristianos. Y lo que debemos entender no es que el hombre acepta a Jesucristo, no es que el hombre acepta a Dios. Eso es una idea equivocada que tenemos. Es al revés. Dios nos acepta a nosotros. Por medio de la sangre de Jesucristo, según el capítulo 1, somos aceptos en el amado. Otra gran equivocación es que recibimos al Señor. No, es al revés. Dios nos recibe a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Josué? Josué estaba en las batallas y por el camino se le presenta un ángel. Y Josué le pregunta al ángel, ¿de qué parte estás? ¿De nosotros o de ellos? ¿Y sabe lo que contesta el ángel? Yo estoy de parte de Dios. Debemos entender que el dueño de la fábrica, que el dueño de todo el mundo, que el gerente general es Dios. Y que nosotros nos unimos a su plan, que nosotros nos unimos a Dios. Efesios 2, del 4 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nos dio vida juntamente con Cristo. A eso se le llama gracia. Dios nos dio ese regalo precioso, que es la gracia. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Qué maravilloso, qué bendición. Que Dios nos tome en cuenta para su plan, que Dios nos reciba en sus lugares celestiales. Y eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito eterno en nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Y como cristianos debemos conocer cuál es ese propósito. Mire por ejemplo Efesios 1:11. Está hablando de Jesucristo. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, y ponga mucha atención, el libro de Efesios me enseña cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cuál es el propósito eterno para la iglesia. Y dice ahí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, querido hermano, hermanita, tal vez visitante que está en esta mañana, Dios no le creó a usted para que usted nazca, para que usted estudie una carrera, para que usted trabaje, que tenga hijos y se muera. Ese no es todo el plan de Dios. Ese es el orden de la vida. Pero Dios tiene, además de eso, un plan espiritual para nosotros. Por eso estudiamos la Biblia, porque en la Biblia encontramos un plan espiritual. Mira Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Dios le creó al ser humano para que sea bueno. Dios le creó al ser humano para que viva en el cielo. Por eso es imposible que el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el fornicario, el homosexual, el pecador, el borracho, esté delante de la presencia de Dios. Porque el propósito de Dios para usted, para mí, es que seamos buenos.
porque Dios preparó de antemano esas obras para que vivamos en ellas. Es el propósito de Dios. Pablo presenta en el capítulo 5 y el capítulo 6 7 desempeños en las que nosotros debemos funcionar correctamente. 7 responsabilidades. En el capítulo 5, verso 22, para los que están anotando, capítulo 5, verso 22, Dios da instrucciones cómo deben comportarse las casadas. 5:22. En el 5:25, Dios da instrucciones para el marido, cómo debe comportarse el marido. En el capítulo 6, versículo 1, Dios da instrucciones cómo deben comportarse o cómo deben relacionarse los hijos. En el capítulo 6, verso 4, Dios nos enseña cómo ser buenos padres. 6:4. En el capítulo 6, versículo 5, Dios da instrucciones cómo deben comportarse los empleados, los siervos. Y en el capítulo 6, versículo 9, Dios da instrucciones cómo deben comportarse los amos. Es decir, que a Dios le interesa su comportamiento aquí en la tierra. Y debemos preguntarnos si somos buenas esposas. Debemos preguntarnos si somos buenos esposos, buenos maridos, si somos buenos hijos, si somos buenos padres, si somos buenos empleados o si somos buenos amos. Pero ¿sabe qué? Están 6. ¿Cuántos falta? Falta 1. Por favor, mire Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Era un misterio que el hombre y la mujer al casarse iban a ser una sola carne. No. El misterio es el siguiente. Mas yo digo esto con respecto de ¿quién? De Cristo y la iglesia. Es decir, que Pablo está diciendo que Dios quiere unirse a su iglesia, que el Señor Jesucristo se une en la iglesia. Es decir, que la séptima relación más importante, hermanitos, pónganme mucha atención, la séptima como número perfecto, más importante es la relación de Cristo con su iglesia. De esta relación, de la relación de Cristo y la iglesia, dependen todas las otras relaciones. Si usted está bien con Cristo, va a tener una buena relación matrimonial. Si usted está bien con Cristo, va a criar a sus hijos correctamente. Si usted está bien con Cristo, va a poder obedecer a sus padres, ser un buen empleado, ser un buen empleador. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 6. Ya leímos. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo Cristo? Nos dio vida juntamente con Cristo. De la muerte espiritual nos da vida espiritual. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente, mire, tenemos una relación con Él. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cuando una persona recibe el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, y se une a Cristo, hace un pacto con Cristo, tiene vida nueva. Esta es la mejor relación que puede existir.
Y yo le invito que si todavía usted no tiene una relación con Cristo, puede decidirse a bautizarse mediante la fe en Jesucristo. O si usted cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, si cree que Jesucristo fue sepultado y resucitó de entre los muertos, usted puede empezar desde hoy una nueva relación con Dios. De esa relación dependen las otras relaciones. Vamos a hablar un poquito más de esta relación. Capítulo 5, verso 25. Jesucristo hace su parte en este pacto, en el pacto entre Jesucristo y su iglesia. Dice el capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué hizo eso Jesucristo? ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿a quién? A sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto hizo Jesucristo. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia en esta relación? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué hace la iglesia en esta relación con Dios? Se sujeta. Aquí aparece la palabra sujeción. La iglesia se sujeta voluntariamente a Dios. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es el modelo que tienen los maridos? ¿Cuál es el modelo que tienen los maridos? ¿Cuál es? Muy bien, Jesucristo. Ese es el modelo que tienen los maridos. El Señor Jesucristo, lo dice Efesios 5, 25, 26 y 27. Lo dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como. Ese es el ejemplo. Cristo es el ejemplo de amor que deben seguir los maridos. ¿Cuál es el modelo que deben seguir las casadas? ¿Cuál sería? Capítulo 5, verso 24. La iglesia. Es decir, que la mujer casada mira a la iglesia y la iglesia es su ejemplo de sujeción. ¿Qué le parece? Vamos a ver qué es la sujeción en la Biblia. Las personas en el mundo han distorsionado la palabra sujeción. En especial, se han cambiado los conceptos por las filosofías que han estado entrando últimamente. La más poderosa filosofía que está entrando a este mundo se llama la filosofía del postmodernismo. ¿Qué enseña esta filosofía? Esta filosofía significa que no importa la realidad, la biología, lo que dice Dios, lo importante es lo que usted se sienta, cómo se sienta. Entonces, si es así, si usted dice que es una cabra, está bien. Si usted dice que siendo hombre es una mujer, todos los demás deben respetarlo. Es la filosofía del postmodernismo. Si yo les digo a ustedes que soy una persona de 2 metros 20, de piel negra, ustedes deberían respetarme. A eso se basa el postmodernismo, los sentimientos y no la realidad, no lo que en realidad dice la biología, no importa lo que diga el ADN. El postmodernismo dice, lo importante es lo que tú sientas. La otra tendencia que está cambiando los conceptos de las palabras es el feminismo extremo, en que no busca la igualdad entre el hombre y la mujer. No. Ya el feminismo actual ya no está buscando que las mujeres voten, que las mujeres tengan cargos políticos, no. El feminismo extremo está buscando que el hombre sea oprimido por la mujer. Y eso está causando mucho daño. Las mujeres dicen, es mi cuerpo, tengo derecho a abortar. Y el Estado tiene que pagarme mi aborto.
Y no se dan cuenta que hay una vida dentro del vientre de su madre, que tiene otro código genético, que tiene una personalidad distinta y que es distinto ese niño, esa niña que está dentro del vientre a su madre. La ideología de género. Otra filosofía. No importa si usted nació biológicamente hombre, usted puede ser mujer. No importa si biológicamente es mujer, usted puede ser hombre. Y quieren introducir eso, y pongan mucho cuidado, y ya se está viniendo a Ecuador, ya pasó en Perú, ya pasó en Chile, ya pasó en España, y en todos los países del mundo antiguo están diciendo que un niño a los 12 años puede decidir si es hombre o mujer, y el Estado puede pagarle su operación física, su cambio de sexo y su cambio hormonal. Inyectan hormonas para que se detenga su pubertad, su voz no sea gruesa, su cuerpo no sea musculoso, sino de una mujer, y al revés. La ideología de género. El mundo quiere cambiar los conceptos, de masculino, de femenino. Quiere cambiar. La sujeción, queridos hermanos, no hay que confundirla con el machismo, la sujeción. No hay que confundirla con la brusquedad, con la terquedad, con el autoritarismo, con los abusos o con la superioridad. Lamentablemente mucha gente confunde este término y abusa de su poder o se minimiza porque no conoce lo que dice la palabra de Dios. Le voy a dar algunos ejemplos de sujeción. En el libro de Efesios, ¿los hijos deben sujetarse a quién? ¿Hay algún problema que los hijos se sujeten a sus padres? No hay ningún problema. En el capítulo 6, verso 5 dice que los empleados deben sujetarse a sus amos. ¿Hay algún problema en esto? No hay ningún problema. En Tito, capítulo 3, verso 1, dice Dios que debemos sujetarnos a las autoridades y a los gobernantes. ¿Hay algún problema con esto? No debe haber ningún problema, pero algunas personas, algunas mujeres, tienen mucho problema en la sujeción que tiene que hacerse a sus propios maridos. Hay un grande problema de la sujeción. La sujeción es inferioridad. ¿La sujeción le hace menos a la mujer? No. Les voy a poner un gran ejemplo. El Hijo de Dios, Jesucristo, cuando se vino a la tierra y se hizo hombre y le pusieron de nombre Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros, ¿se acuerda? Jesús mismo se sujetó a María y a José. Y también cuando vino a la tierra, el Señor Jesucristo se sujetó ¿a quién? A su Padre. La pregunta es, ¿era inferior nuestro Señor Jesucristo a María y a José? ¿Era inferior? No. ¿Le hizo inferior sujetarse? No. ¿El Hijo era inferior al Padre? No. ¿Y porque Jesucristo se sujetó a su Padre, le hizo inferior? Por supuesto que no. La sujeción, póngame mucha atención, hermanito, hermanita. La sujeción nunca significa inferioridad. Nunca. Si usted se sujeta, no significa que sea inferior. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se sujetó. Y póngame mucha atención, hermanito, hermanita. En especial en este momento, los maridos. Porque su esposa se le sujete a usted, hermanito, no le da derecho de ser machista, no le da derecho a usted de ser autoritario, no le da derecho a usted de ser abusador, superior o con una actitud pecaminosa. Porque si un marido se cree superior a su esposa, se cree el mandamás,
está en un pecado delante de Dios, porque no ha entendido qué significa la palabra sujeción. Y si una mujer, el hecho de que esté casada y sepa que debe sujetarse a su marido, se siente inferior, también está equivocada. El hecho de que usted se sujete no significa, otra vez, hermanita, usted no es inferior a su marido. Son iguales delante de Dios. Dios es un Dios de orden. Al principio del mundo, ¿cómo estaba el mundo? Estaba desordenado y vacía. Y Dios en ese desorden intervino, y creó un sistema muy complejo y completo que no podemos entender hasta hoy. Los científicos todavía no entienden por qué funcionan las cosas exactamente y las cualidades de cada especie. ¿Sí? Y Dios puso orden y puso leyes naturales en las cuales nos podemos desempeñar. Puso leyes como la gravedad que impiden que usted sea disparado hacia el espacio. Puso leyes de la termodinámica que los científicos no inventan. Las leyes los científicos no las inventan. Los científicos las leyes las descubren. Dios fue un Dios de orden desde el principio. Y la presencia de Dios en este mundo produjo orden, organización. Pero la ausencia de Dios es oscuridad, es desorden y caos. ¿Por qué razón los matrimonios son destruidos? ¿Por qué razón los hijos no respetan a sus padres? ¿Por qué no hay respeto a los adultos? ¿Por qué quieren los hijos rebelarse a las autoridades y los ciudadanos rebelarse a ellas? ¿Por qué los cristianos no quieren sujetarse a sus pastores? ¿Por qué los empleados no quieren obedecer a sus amos? Por la ausencia de Dios. Hay gente que le ha ido muy bien económicamente, pero su corazón está hecho pedazos. Su familia está destruida. No hay confianza, hay mentira, hay infidelidad. Hijos no quieren hacer caso a sus padres. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Cuando Dios interviene en el hombre, produce organización. Cuando Dios interviene en la familia, produce orden. Es necesario las leyes, es necesario el orden de parte de Dios. ¿Sabe cuál es el antónimo de sujeción? Lo contrario a sujeción. Lo contrario a sujeción es la rebeldía. Eso es lo contrario a sujeción. ¿Cuál es el rebelde más conocido? ¿Sabe cuál es el rebelde más conocido? Satanás. Mire Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás. Y Satanás trabaja, y Satanás opera, y Satanás está de acuerdo con ¿quiénes? Con los rebeldes. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo contrario a sujeción, lo contrario a sometimiento, es rebelde. No importa lo que me digan mis padres, yo quiero hacer esto y punto. No importa lo que me diga mi marido, yo quiero hacer esto y punto. Esto es lo que Dios dice a la iglesia. Son mandamientos de Dios a la iglesia. Dios estableció un orden en el matrimonio. Le guste o no, Dios puso un orden en los matrimonios cristianos. Ese fue el plan de Dios desde el Génesis. Dios estableció que el hombre sea la cabeza de su matrimonio y Dios estableció que la esposa se sujete a su marido. Mire lo que dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón
Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cristo tiene problemas con la sujeción? ¿Las mujeres deberían tener problemas con la sujeción? Debemos preguntarnos, ¿qué es sujetarse? Debemos preguntarnos. El diccionario dice lo siguiente: sujetarse, someterse a la autoridad de alguien. Si hablamos de las mujeres en el matrimonio, sería someterse a la autoridad de su marido. Eso es lo que dice el diccionario y la interpretación más rápida que podemos tener sobre la palabra sujeción. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es la sujeción para Dios? Debemos preguntarle a Dios qué es sujetarse. Mire lo que dice Efesios 5:33. Efesios 5:33. Lo que dice Dios, lo que el Dios Todopoderoso reveló a su santo apóstol Pablo. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo. Y mire lo que manda la esposa. Y que la esposa, ¿qué dice ahí? Respete al esposo. Entonces, para Dios, ¿qué es la palabra sujeción? Para Dios, ¿qué es la palabra sujeción? No les escucho. Respeto. Para Dios, sujetarse significa respetar. Es decir que, así como respetamos a las autoridades y gobernantes, así como respetamos a los policías, así como los hijos respetan a sus padres, así como respetamos a nuestros pastores en la iglesia, de la misma manera, la mujer debe respetar ¿a quién? A su esposo. Hay veces que la palabra de Dios no nos gusta, pero Dios estableció este orden. La pregunta es, ¿por qué debemos sujetarnos y someternos? Debemos preguntarnos eso. El apóstol Pedro nos da una respuesta. ¿Por qué debo sujetarme? ¿Por qué debo someterme? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor. ¿Qué debo hacer por causa del Señor? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Por qué debo someterme a las autoridades? Por causa del Señor. ¿Sabe qué? Esto fue muy difícil en el tiempo del apóstol Pedro. ¿Sabe por qué? ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el gobernador en aquel tiempo? El peor de todos los emperadores, Nerón. ¿Y por qué Dios quiere que nos sujetemos? ¿Por qué quiere que nos sometamos, hermanos? Y no era por lo que hacía Nerón, sino por lo que era. Nerón era una autoridad. Y Dios quiere que nosotros nos sujetemos a las autoridades y gobernantes. Es el plan de Dios. Es parte de la organización. Aquí les gusta mucho el fútbol. En todo partido, los jugadores deben someterse ¿a quién? A una autoridad, a un árbitro. Y todos están de acuerdo. Y no hay problema. A veces no les gusta, ¿no es cierto? A veces hay problemas con eso porque es un árbitro humano, pero hay que sujetarse. Es parte de la organización. Es decir, que la sujeción no es condicionada. Usted no puede decir, si hay un buen gobernante, me sujeto a las leyes. Usted tiene que seguir pagando impuestos. Usted tiene que seguir sacando los permisos. No es condicionada. Usted no puede decir, si mi papá es cristiano, ahí le voy a obedecer. No, tenemos que obedecer a nuestros padres, aunque no sean cristianos. Usted no puede decir, si es un buen empresario, ahí sí le voy a obedecer. Los cristianos, ¿qué hacemos? Obedecemos
a nuestros empleadores. Y tampoco la esposa podría decir, no quiero sujetarme a mi esposo, porque no me gusta, porque no me ama. Por eso Pedro mismo dijo, con la conducta, ustedes pueden ganar a sus propios maridos. Nos sometemos a las autoridades, cualquiera que sea, por causa de Cristo. Por eso nos sometemos a las autoridades, porque Dios lo ha establecido. Número 2, nos sujetamos unos a otros por el temor a Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 21? Efesios 5, 21. Dice ahí la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra temor viene del griego phobos, que traducida literalmente significa respeto. Otra vez volvemos al respeto. ¿Por qué razón nos sujetamos los unos a los otros? Padres a hijos, hijos a padres, esposa a esposo, esposo a esposa, empleado a amo, amo a empleador. ¿Por qué nos sujetamos a esa línea de autoridad que Dios ha establecido? ¿Por qué? Por temor a Dios, por respeto a Dios. Amén. Dios quiere, hermanitos, pónganme mucha atención, Dios quiere que las casadas se sujeten a sus maridos. Lo dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo quiero preguntar algo. ¿La iglesia es rebelde a Jesucristo? ¿Debería rebelarse la iglesia al Señor Jesucristo? ¿Cuál era el modelo a seguir de las casadas? La iglesia. ¿Las casadas deben ser rebeldes a sus maridos? ¿Deberían rebelarse a sus maridos? No, porque las casadas están siguiendo el modelo de la iglesia. La pregunta que quiero hacer ahora, por favor no me responda, solamente en su mente. Espositas queridas de la iglesia, ¿están respetando a sus esposos? No me responda, di. ¿Lo están haciendo? Estoy hablando a su corazón nomás, a su corazón. ¿Vamos hasta ahí nomás o seguimos con los maridos? No, los maridos nos portamos súper bien. Vamos a hablar, hermanitos, hermanitas, vamos a hablar de la responsabilidad de tener en sujeción a una esposa. No se trata que ella se sujeta a mí y se acabó todo. No. Hay responsabilidades delante de Dios para el marido. Y si usted no las cumple, hermanito, escúcheme bien, casado, escúcheme bien. Si usted no responde correctamente a esa responsabilidad, usted va a tener cuentas delante de Dios. Porque es una grande responsabilidad que la esposa se sujete a mí. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, ¿me dan los pastores 7 minutos, por favor? ¿Sí? Gracias. Maridos, amad a las mujeres, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la responsabilidad de los maridos? ¿Cuál es la responsabilidad? Por favor, maridos, estoy preguntando. ¿Cuál es? Amar. Ahora sí, por favor, respondan. ¿Cuál es la responsabilidad? Amar
Amar, sí, escuchen maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cuál es mi ejemplo a seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Debo amar a mi esposa a tal punto de entregarme a ella, entregar la vida por ella, así como Cristo se entregó por la iglesia. Así amó Jesucristo. Y así debemos amar los maridos. ¿Qué hizo Jesucristo? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Nos dio salvación. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué hizo Jesucristo con su iglesia? La lavó, la limpió, le santificó. ¿Qué tienen que hacer los maridos? Santificar a nuestras esposas. El marido, escúcheme muy bien, el marido está preocupado de que su esposa tenga la salvación en Cristo Jesús. El marido está en su mente, quiero que mi esposa se vaya al cielo, quiero que mi esposa sea pura, sea salva. Por eso, el primero en decir vamos a la iglesia los días domingos es el marido. Asuma su papel espiritual en su hogar. El que está preocupado por la puntualidad, el que está preocupado por llevar la Biblia, el que está preocupado por responder las preguntas bíblicas, es su marido. Es el hombre de la casa. Por eso el esposo estudia la Biblia, por eso el esposo está dedicado a Dios, por eso el esposo es ejemplo de oración. Algunos maridos esperan que la mujer asuma el liderazgo espiritual. Y eso no es bíblico, hermanos. Usted tiene que ser el primero en establecer reglas espirituales en su casa. Usted debe establecer que Cristo es el primer lugar en su hogar, en su matrimonio. Pero si no lo asume usted, por supuesto que lo va a tomar su mujer. Y eso es una falta de responsabilidad del marido. Tenemos que pensar en estas cosas. ¿Quién va a pedir cuentas? Es Jesucristo. Y le va a preguntar a usted, ¿qué hiciste por la salvación de tu esposa? Porque ustedes son una sola carne. ¿Qué hiciste por la salvación de tus hijos? Y después de muchos años de la ausencia de Dios en el hogar, nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Porque nunca pusiste a Jesucristo en tu matrimonio. Por eso. Verso 28. Tal vez es muy alto el ejemplo de Cristo. Jesucristo tal vez sea un ejemplo muy grande para nosotros. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de sus huesos. Si usted no alcanza el nivel de Cristo, ¿cómo debe amar a su esposa? Como a su propio cuerpo. ¿Qué le hace falta a usted? No le hace falta nada. Usted come todos los días, usted se sustenta todos los días, se mira al espejo y se arregla. La pregunta es, ¿está cuidando? Así como usted cuida de usted mismo, ¿cuida a su esposa? ¿Usted se preocupa por tener una integridad emocional, espiritual? La misma pregunta le hago. ¿Usted cuida de su esposa de la misma manera? Ese es el plan de Dios. Esa es la responsabilidad de tener una esposa sujeta. Es decir, que Dios no quiere que el marido, hermano, póngame mucha atención, ya faltan 2 minutos, póngame mucha atención. Dios no quiere que el marido cierre su corazón a su esposa,
Hay maridos que han cerrado su corazón a su esposa, ya no quieren amarla. Y el mandamiento en el capítulo 5 aparece 6 veces. Amar. Busque la palabra amar, aparece 6 veces. No cierre el corazón a su esposa. Trabaje en amarla, en respetarla. No sea machista con su esposa. Dios no quiere machistas en la iglesia. Dios quiere personas que asuman su rol en el matrimonio. No sea brusco con ella. No se ponga terco. No sea autoritario. No sea abusivo. No sea altivo. Para terminar, si las mujeres son hijas de Dios y Dios es su Padre, ¿qué haría el Padre si mira que un hombre maltrata a su propia hija? Póngase a pensar en eso. ¿Qué haría Dios si a usted le ve maltratando a su esposa? Son hijas de Dios, es su compañera. No compitamos por autoridad en el hogar. La sujeción es parte del propósito de Dios. La sujeción no anula la inteligencia de su esposa, no anula la capacidad de su esposa, no anula los dones de su esposa, porque a todos Dios nos dio dones. La sujeción no nos hace inferiores. La sujeción es parte del propósito de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.